Hola, ¿qué tal, futuros médicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar rápidamente de algunos conceptos introductorios a Anki para que me entiendas por qué es la mejor aplicación que puedes utilizar al momento, qué es lo que te proporciona o qué herramientas te sirven a ti para mejorar como estudiante y cuáles son algunas de las técnicas de estudio que nos van a servir para aplicarlas en Anki y cómo las vas a aplicar. El día de hoy vamos a platicar de este pequeño resumen y después veremos algunos tips y algunos complementos que te van a servir aplicando todas estas técnicas que te voy a mencionar en la primera parte. Cual sea la parte que te interese, te dejo por abajo la línea de tiempo para que te dirijas justamente a los conceptos que tú quieras aprender o que quieras mejorar en tu Anki. Y sin más por el momento, comenzamos. Bien, Anki es una plataforma gratuita diseñada justamente con la preocupación de que yo lo que necesito es estudiar, memorizar, aprender, relacionar y recordar cuando estoy en la práctica. Entonces, se desarrolla muchos años atrás, la verdad es que desconozco ahorita el dato de cuánto tiempo lleva ya Anki funcionando, pero ya cuenta con varias versiones, varias actualizaciones y muchísimos complementos, es decir, cosas que se le pueden instalar a tu Anki para mejorar la experiencia. Anki fue desarrollada con el motivo de memorizar mejor adecuadamente. Eso es lo que significa Anki proveniente del japonés. Aquí vemos, por ejemplo, un pantallazo de su publicación original y dice que hace las cosas mucho más sencillas de recordar. Cualquier persona que necesite recordar independientemente de su profesión, por aquí vemos algunos ejemplos y vemos que justamente los médicos estamos en uno de sus ejemplos de desarrollo. Pero también te sirve, por ejemplo, para aprender idiomas, para estudiar leyes, para memorizar otro tipo de cosas, incluso hasta acordes de música, por ejemplo. Realmente las posibilidades son infinitas, ya que puedes desde agregar imágenes, agregar conceptos, tablas, hasta agregar todo un video a tu flashcard de Anki. Por aquí nos dice la experiencia de una persona que lleva usándola ya bastante, dice, la memoria ya no es un evento al azar, te garantiza que vas a resolver, vas a memorizar algo o a recordar algo con el mínimo esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos estudiando, no solamente se trata de leer, no solamente se trata de tener un concepto, por ahí guardado en un resumen, sino que tú lo recuerdes y tal vez no lo vas a recordar, digámoslo, pi, pa, ¿no? O sea, no vas a recordar todas las letras en orden, sino que vas a memorizar la relación que tiene el concepto y vas a poder resolver el problema de un paciente más adelante o resolver un examen. ¿En qué se basa el funcionamiento de Anki? Bueno, es un Active Recall con repetición espaciada y un montón de conceptos más que iremos viendo, pero básicamente se basa en el hecho de que existe la curva del olvido, generada por Hermann Ebbinghaus ya muchísimos años atrás. Este señor era un físico que te dice, oye, un científico que nos decía, bueno, ¿saben qué? Yo empecé a notar esto y en los estudiantes observamos que una vez que han salido de la clase ya pierden casi el 50% de los conceptos, ya no recuerdan mucho. Al día siguiente, si nos fijamos, híjole, ya perdimos casi el 80% de los conocimientos que se supone que deberíamos estar recordando. Ponle que no vas a recordar el 100% de tus clases nunca, porque eso es imposible. Pero, ¿por qué no recordar por lo menos un 70, 60, 70, 80%? ¿Por qué tenemos que olvidar tanto a llegar hasta menos de un 20% en un mes? Casi ya no recuerdas nada. Tal vez sabes el concepto, recuerdas de qué más o menos trataba y sabes que existe, pero no sabes desarrollarlo ni sabes resolver problemáticas basándonos en ese problema, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace Anki? Batalla contra esta curva del olvido y le dice a tu cerebro, ok, mira, si te repito las cosas constantemente en los momentos o intervalos adecuados, de acuerdo a un logaritmo que está programado justamente para eso, que recuerdes las cosas que son más difíciles para ti, vamos a tratar de bloquear esa curva del olvido y quizá dentro de un mes vas a recordar hasta un 80%. Quizá dentro de 6 meses vas a seguir recordando ese mismo 70-80%. Tal vez va a disminuir y sí, no vas a aprender tanto, pero conforme tú más utilices el Active Recall con tu repetición espaciada en Anki, vas a recordar mucho más las cosas, ¿sale? Bien, viene otra ley por acá que se llama ley de Parkinson. ¿De qué nos habla esta ley de Parkinson? Bueno, si tú tienes mucho tiempo para estudiar para un examen, digamos que tienes un examen en un mes y tienes 5 capítulos a leer,
Esos 5 capítulos no los vas a resumir 3 días antes del examen o un día antes del examen, y tampoco vas a sacar preguntas o estudiar un día antes del examen de las diapositivas de tu profesor, porque eso simplemente no va a funcionar. Tu cerebro se va a bloquear y va a crear un bloqueo que no te va a permitir recordar porque es demasiada información para un solo día. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Si tú empiezas desde el inicio, tu esfuerzo va a requerir, prácticamente tu esfuerzo es mínimo o es lo menos que necesitas para poder recordar a largo plazo. Pero si tú lo haces en una semana, el esfuerzo que requerirás para ver la cantidad de información será mucho mayor y por lo tanto el esfuerzo que vas a requerir para memorizarlo va a ser mucho mayor y vas a quedar o vas a estancarte en un estado de burnout. Entonces, no es eso lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Es desarrollar todo este esfuerzo o esta cantidad de trabajo que necesitamos estudiar en periodos cortos de tiempo y con periodos de estudio prolongados en tiempo. O sea, si yo voy a contestar un examen de aquí a un año, lo que es el ENARM, por ejemplo, pues empiezo a estudiar desde ahorita y empiezo con las cosas más sencillas. Empiezo a hacer preguntas, empiezo a hacer mis resúmenes, empiezo a hacer mis mapas conceptuales y voy repasando conforme pasan los días para que el esfuerzo al llegar a la meta sea el mínimo y no quede yo con un síndrome de burnout. Bien, ahora, Anki fue desarrollado para este cometido, para no olvidar, para poder razonar y relacionar los temas a largo plazo, pero también es una aplicación bastante libre. Esto quiere decir que si tú no lo haces adecuadamente o no relacionas las cosas adecuadamente, te vas a también a perder y vas a morir en el intento. Entonces, Anki no va a servir de nada si lo que quieres es nada más memorizar. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero por lo pronto te dejo claro que estos conceptos básicos que vamos a estar viendo se relacionan a las técnicas de estudio que vamos a ver enseguida para crear un sistema de creación, revisión y prácticamente tener una base de datos a largo plazo para que tú puedas recordar que ya viste ese tema o que por ahí lo recuerdas haber leído, regresar a tu Anki y observar que tienes un resumen, varias preguntas, que tienes los conceptos clave, tienes imágenes y tienes links a dónde ir para poder ver artículos que ya has leído tú y recordar y decir, ya me acordé, es esto. Y tener bien seguro la información, que no sea solamente ir a San Google y buscar lo primero que te salga de Wikipedia. Se trata también de saber qué información es la que vas a meter a tu Anki. No se trata de lo primero que vea, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir avanzando ahora con las técnicas de estudio que podemos implementar. Seguramente habrás escuchado Feynman, el Pomodoro, Active Recall, la repetición espacial, el SQ4R. Estas son las que yo te voy a implementar en esta plática, pero existen muchísimas otras técnicas de estudio que podríamos nosotros implementar dentro de nuestra práctica diaria. Pero estas son las que me gustaría que te grabaras porque son las que se implementan y las que voy a estar enseñando próximamente en los videos. Seguramente ya conocerás alguna que otra, pero vamos a platicar rápidamente de qué tratan y después cómo vamos a implementarlas dentro de nuestro Anki o cómo se ven reflejadas. Ok, Feynman era un señor, un físico profesor de una universidad muy importante ahí en Estados Unidos que en 1965 desarrolla una técnica de estudio y dice, ¿sabes qué? Es que yo he notado esto en mis estudiantes y yo desarrollo un sistema que a mí me funciona mucho y con el que soy capaz de explicar absolutamente todo, entender y no solamente repito o no solamente sé que existe, sino sé lo que es y sé explicarlo. Este sistema tiene básicamente 4 pasos. Lo primero es que tienes que desarrollar tu título, tu subtítulo, después una explicación. Esta imagen no es mía, pero por ahí abajo dejo el link de dónde saqué esta imagen. El paso 1 sería nombre del tema, desarrollar tus títulos, elegir qué es lo que tú quieres o qué subtítulos tiene además tu tema, es decir, darle una leída rápida a todo a toda tu lectura. En este caso, por ejemplo, un video o una clase, tú tienes que saber el tema principal y los subtítulos que se van a desarrollar. La explicación, aquí es donde viene la parte tal vez un poco más tardada de la creación de las preguntas, porque la creación de una pregunta no es en cantidad, es decir, no vas a hacer 100 preguntas que no te van a servir, mejoras 10 preguntas de buena calidad con una buena explicación que te van a servir y vas a aprender y relacionar todas las preguntas a la vez. En esta explicación es donde tú como estudiante de medicina tienes que aprender a brillar, porque va a salir lo que tú entiendes, las definiciones que ya existen y vas a tratar de explicarlo con tus propias palabras.
Por ahí Feynman tiene algunas frases, una de las que más me dejaron o las que más significado tienen en mi vida es, tienes que imaginar que debes de entender el tema hasta que seas capaz de explicárselo a un niño, en este caso a un paciente. Si tú no eres capaz de explicarle una enfermedad con palabras muy sencillas a tu paciente, él no va a entender nunca de qué está enfermo o por qué está enfermo, y mucho menos va a entender que se tiene que tomar una pastilla. Entonces, trata de explicar el tema cuando estés estudiando de forma que tú lo entiendas primero y de forma que puedas explicarlo después. Para empezar, tendrías que empezar explicándoselo a un compañero tuyo. De esta forma sería mucho más sencillo no tener, digamos, que usar palabras tan coloquiales. Utilizas tu lenguaje técnico médico para que te acostumbres y posteriormente tendrías que pasar a explicárselo a un paciente o a una persona que no estudie medicina. Y tendría que entenderte, tal vez no al 100%, pero más o menos decir, ah, ok, ya entendí. El tercer paso es la revisión o el repaso. Este es el paso más importante o uno de los pasos más importantes, porque aquí es donde vamos a estar viendo si lo que hicimos, lo que escribimos en explicación y la formulación de la pregunta fue adecuada o no. Este sería el primer paso o la primera vez que revisas tu pregunta. Y aquí es donde debemos de editar. Si algo no te funciona, no tienes por qué estar estudiándolo. Después viene la repetición espaciada, donde vamos a aclarar dudas, vamos a tratar de simplificar la información, que sea mucho más sencillo de entender y donde vamos a estar contestando preguntas continuamente. Pasamos al método Pomodoro. El método Pomodoro, súper famoso, es escoger una tarea. En este caso vamos a sentarnos a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Aquí el Pomodoro nos dice, bueno, el Pomodoro básico son 25 por 4 con descansos pequeños de 5 minutos, es decir, 25 minutos trabajando con el enfoque máximo, 5 minutos descansando y después lo repites 4 veces hasta completar una hora, te das un descanso largo y después vuelves a repetir. Lo que yo te recomiendo es que este pomodoro, esta sección, esta parte de tu estudio, la personalices. No tienes por qué estudiar nada más 25 minutos si tu cerebro te dice que puede aguantar hasta 90 minutos, que es lo que yo he visto más que nosotros estudiantes de medicina nos adaptamos, porque necesitamos un periodo largo para poder abarcar todo el tema. En 25 minutos, ¿qué vas a leer? O sea, ¿o qué vas a hacer de preguntas de una clase que dura 2 horas? Mejor tómate un largo periodo, más o menos empieza con 30 minutos, 60 minutos y te das descansos de 10, 15 minutos y lo vas alargando hasta que tú te sientas cómodo. Sé flexible con esto, no tienes por qué seguir una regla estrictamente como ya existe. Adáptala a tu forma de estudio, a tu cuerpo, a tus necesidades y al tiempo que tú tengas. Tenemos otro método que se llama SQ4R y que es el que me gusta muchísimo basar mi creación de pregunta. Lo primero es, vamos a empezar con la S, survey, inspeccionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero vas a inspeccionar o hacer una revisión en la lectura rápida, localizando títulos y subtítulos. Es donde combinamos la técnica Feynman. Después viene la pregunta, ya que leíste, que inspeccionaste y viste, ok, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer en este tema? Para nosotros no entrar mucho en cuestionamientos, en dudas de cómo demonios hacer una pregunta, siempre hay preguntas básicas a responder. Si estás viendo una patología, una enfermedad, pues primero, ¿cuál es la definición? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuál es su epidemiología, por ejemplo? ¿Cómo realizo yo el diagnóstico o confirmo mi diagnóstico teniendo ya una sospecha clínica? ¿Y cómo realizo yo el tratamiento? ¿Cuál será mi tratamiento de primera elección? Y por supuesto, como médicos generales, recordar cuándo debo de enviar mi paciente a segundo nivel. Entonces, estas son las preguntas básicas. Ahora, ya particularmente, cada tema tendrá sus preguntas particulares que irás desarrollando con el tiempo. Tienes que leer de forma determinada para contestar estas preguntas iniciales. Yo ya sé que necesito saber cuáles son las manifestaciones clínicas de mi enfermedad. Entonces, voy a leer justamente ese párrafo para entender qué le tengo que buscar yo a mi paciente, tanto a la inspección, a la exploración, completa inspección, palpación, auscultación, etcétera, etcétera, tanto al interrogatorio y, por ejemplo, desde que va entrando mi paciente, yo tengo que saber, ok, es una marcha claudicante, ya me voy orientando. Trae angiodema, trae urticaria, trae esto, trae el otro, trae eritema, y vamos a ir preguntando y vamos a ir abordando nuestro tema conforme nosotros recordemos que son las manifestaciones clínicas de alguna enfermedad. Vamos a recitar. ¿Qué significa recitar? No significa repetir y repetir y repetir y repetir nada más una y otra vez sin sentido. Se trata de que respondas en voz alta a esas preguntas para que esos conceptos te queden bien claros. No se trata solamente de aprenderte una frase o aprenderte un párrafo. Se trata de que crees la pregunta más adecuada
para que tu cerebro pueda desarrollar ese tema y cuando recuerdes esa información sea automática y no tengas que estar, ay, como que sí me acuerdo, pero espérame, como que sí lo vi, mejor déjame buscar en San Google. Entonces, para eso es, reescribe. ¿De qué se trata reescribir? En un apunte normal de una clase, por ejemplo, lo que harías es reescribir todo lo que tú tienes o volver a escribir las preguntas que no hayas contestado adecuadamente, por agregar información, ves nuevamente la clase o ves una clase distinta o vas al libro a ver de nuevo los párrafos y tienes esa información que vas a añadir. Entonces, cuando creas una flashcard no tienes por qué quedarte solamente con esa flashcard. Lo que puedes hacer es literalmente modificarla y mejorarla. De eso se trata también tener una base de datos inteligente como Anki, que puedes mejorar toda tu información, mejorar tus apuntes y si los modificas no se van a ver tachones como por ejemplo en una hoja de papel. Además siempre lo vas a tener disponible mientras lo sincronices en tu dispositivo móvil y en tu computadora para que puedas verlo en cualquier momento y estudiar cualquier tema en cualquier momento, sin tener que buscar en un montón de carpetas. Y finalmente, revisa que todo esté bien, que todo esté adecuadamente. Si alguna información a ti no te sirve, quítala. Puedes añadir algo que te recuerde, por ejemplo, a la clase. Si tomaste algún apunte y tú dices, yo quiero recordar de dónde viene esta información, tómale una foto a tu apunte, escanéala con una aplicación del celular y súbela a tu Anki. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. Básicamente, estos son las tres técnicas de estudio que vamos a aprender a implementar con complementos. Pero, ¿qué es el Active Recall y qué es la repetición espaciada? El Active Recall es lo que venimos diciendo desde un inicio, hay que repetir, pero repetir de forma adecuada, es decir, volviendo a tratar de explicar, como si hubiera una persona enfrente de nosotros a la que le vamos a explicar por qué la respuesta correcta es la correcta. Si no lo hacemos y nada más repetimos una vez la palabra, una y otra vez la palabra que nos están preguntando o la respuesta, nos vamos a memorizar la pregunta, pero no vamos a memorizar la información, ni el tema, ni el contexto del tema. Es por eso que vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizarlo. Y la repetición espaciada es el algoritmo, es decir, cómo lo programas a Anki. Si sacas una bien, ¿en cuánto tiempo la tienes que repetir? Si sacas de nuevo otra bien, ¿en cuánto tiempo lo tienes que repetir? Si tú no tienes programado adecuadamente Anki, ya lo veremos también más adelante dentro de esta misma clase, te va a ocurrir que en definitiva se te va a complicar mucho porque te van a repetir mucho o muy seguidamente las preguntas y te vas a enfadar. Se te va a hacer tedioso el tener que contestar la misma pregunta 10 veces en una hora. Y de eso tampoco se trata. Se trata de repetirlas en el momento adecuado para que tu cerebro diga, ok, sí me lo aprendo, en lugar de, lo voy a tirar porque me está enfadando. Ya no quiero, ya me enfadé, ya me cansé, con permisa. Entonces, la repetición espaciada también deberá tener una modificación muy particular. Anki viene con una modificación para idiomas. De hecho, está basada en una página de idiomas. Entonces, si lo que queremos es estudiar medicina, que es el fin de este canal, de ayudarles a los futuros médicos a poder tener una orientación de cómo estudiar para que no mueran en el intento, como a mí me pasó muchas veces, entonces vamos a tratar de modificar esto con Anki y de que nos ayude esta aplicación a mejorar como estudiantes, ¿sale? Vamos a pasar a los conceptos básicos, ya tratando de ver un poquito de cómo funciona Anki. Este es mi Anki del lado izquierdo y tengo acá algunos conceptos que vamos a ir viendo. Lo primero, existen mazos, flashcards, campos, notas, tarjetas y complementos, lo más básico, ¿sale? Los mazos son estos que ves en tu pantalla principal, es decir, una caja. Si tú tuvieras tus flashcards físicas, tienes una caja donde guardas todas tus flashcards. Bueno, esto es un mazo. Y dentro de esa caja puedes tener un montón de cajitas. Y puedes organizarte de esta forma o puedes organizarte con, ¿cómo se llama? Con tags, por ejemplo, pero lo vemos más adelante. Por lo pronto, aprende qué son los mazos. Después tenemos a las flashcards, que básicamente las flashcards son las preguntas. Una vez que tú inicias tu pregunta, vas a ver un montón o empiezas a estudiar, ves un montón de preguntas, ¿no? Todas estas son preguntas que tú ya hiciste, que tú ya estudiaste. Y, por ejemplo, estamos viendo que tenemos información extra, imágenes para saber de dónde saqué yo esta información y poder relacionarla y recordar cuando estoy estudiando. ¿Sale? Campos. ¿Qué son los campos? Cuando nosotros estamos modificando una pregunta, añadiendo una pregunta, tienes un montón de lugares donde añadir información.
Los campos serían cada una de estos espacios o de estas líneas donde yo pueda agregar información. ¿Para qué me sirven? Una, para ordenar tus flashcards y no en un solo lugar agregar imágenes y links y un montón de cosas y que sea un desorden total la creación de tus flashcards. Se trata de crear lo mejor que puedas o lo más organizadamente que puedas para que cuando edites, te voy a mostrar algunos ejemplos, no te sea complicado y puedas modificar nuevamente tus flashcards. Por ejemplo, vámonos por aquí, ¿no? Tenemos la pregunta con varias preguntas. Tenemos por aquí las imágenes que necesitamos nosotros para ver, por ejemplo. Vamos a ver una previsualización y contiene nuestras imágenes para poder recordar que son las clue cells, por ejemplo, en este caso. Pero también habrá algunos otros que tengan, por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, esta. Vamos a ver esta pregunta, ¿no? Tiene un título, tiene la pregunta, tiene nuestro caso clínico, por así decirlo, y tiene imágenes que sacamos nosotros de una guía de práctica clínica, de una clase que tomé de Medimex Academy, y la guía de práctica clínica que si yo le doy clic, pum, me la va a abrir y puedo volver a leer la guía de práctica clínica en el momento que yo lo requiera. De esto se trata, tener una base de datos, que si tú tienes alguna duda, no recordaste o quieres asociarla a otros temas, por ejemplo, tienes también las tags, ya iremos viendo. Estos son solamente conceptos básicos, conceptos que debes de conocer para poder crear nuestras flashcards. ¿Qué son las notas? Las notas, si nosotros vamos a observar en añadir mejor, para que me entiendas un poco mejor. Las notas son estas que te salen en la parte de arriba, son el tipo de organización de campos que tienes. Es decir, yo quiero crear una pregunta con close deletion o con un hueco, como las viste ahorita en los ejemplos. Ok, va. Tienes close deletion. Pero ¿qué tal si yo quiero crear una pregunta donde la oclusión no sea una palabra, sino una imagen? Ah, ok, pues tienes image occlusion, que ya muchos lo conocerán. Estos son los tipos de nota, es decir, el tipo de flashcard que tú quieres realizar. Puede ser una pregunta sencilla con pregunta en verso, un hueco, una imagen, un algoritmo, entre muchas otras cosas. Una pregunta seriada, por ejemplo. Las tarjetas es pues básicamente la programación, es decir, que tú tengas un montón de campos acá no significa que te van a salir luego lo que tú pongas. Lo que tienes que decirle a Anki es, ok, yo estoy agregando todo esto en mi flashcard, pero aparte quiero que me aparezca y esta es la programación que tengo que decirle a Anki que siga para que aparezcan todos esos campos en mis flashcards una vez que yo esté estudiando. Si te fijas, son un montón de cosas, un montón de numeritos. En algún momento vamos a platicar de cómo podemos nosotros modificar esto, cambiarle el color de fondo, cambiarle el tipo de letra, todo eso, el color, por ejemplo, y programarlo a nuestro propio estilo. Pero esas son las tarjetas para que sepas que Anki es un programador, entonces lo que tienes que hacer es decirle adecuadamente o una aplicación pues de programación y tú le tienes que decir esto es lo que quiero que hagas y esto es lo que quiero que me muestres. Si por ejemplo yo quito esta, me marca error, quito esta programación y ya no me salen los algoritmos que yo haya colocado. Por ejemplo, si hubiera puesto un algoritmo de alguna guía de práctica clínica y no lo programo, pues no me va a salir por más que yo lo agregue a mis campos. Bien, básicamente es eso. Yes. Y tenemos complementos. Anki es una aplicación súper flexible, programable, modificable, personalizable de pi a pa. Es decir, tú puedes instalas tu aplicación y ya tienes el básico, pero lo que quiero es usar el Pomodoro. Quiero usar un pop-up dictionary, quiero incluir imágenes, también quiero, no sé, calcular o tener, por ejemplo, este mapita con colores para yo calcular cuántas flashcards estudio por día y tener una noción de que si estoy estudiando o no. Quiero, pues no sé, modificarlo de cierta forma. Bueno, entonces instálale un complemento. Esto te va a ayudar a optimizar tiempos de estudio, a que sea mucho más atractivo para ti, a mejorar el diseño de tus flashcards, a personalizarlo y que sea todo muy tuyo y a mejorar la búsqueda, la organización de tus flashcards para que sea mucho más sencillo encontrar una flashcard que tienes por ahí perdida. Ok, espero que no se haya escuchado mucho ruido en la parte de afuera, están como cortando el pasto y voy a tratar de editarlo por ahí. Bueno,
Vamos a seguir avanzando. Entonces, teniendo más o menos en claro estos conceptos básicos, si algo falta o algo no entiendes, te voy a pedir de favor que veas alguno de los videos atrás para no entretenernos tanto en esta clase, ya que no se basa en darte a entender cómo funciona un Anki básico, sino lo que quiero es poder aplicar las técnicas de estudio que vimos al inicio a una creación de flashcards, ¿sale? Entonces vamos a seguir avanzando. Si tienes alguna duda, déjamela por aquí o comunícate conmigo por Instagram y yo estaré explicándote o tratando de resolver tus dudas y tus preguntas. Bien, avanzamos con la creación de flashcards, la parte que nos interesa de esta clase, las técnicas de estudio en Anki. Ok, ya me explicaste cómo funciona Feynman, ya me dijiste que es SQ4R, ya lo he leído en todos lados, hasta tengo mis apuntes tipo de Cornell, tengo un montón de cosas, pero ¿cómo lo aplico a Anki? ¿Cómo lo hago más sencillo? ¿Cómo hago que esto me funcione? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es acordarnos, el primer paso de la técnica Feynman son los títulos y los subtítulos. ¿Tú cómo los vas a poder observar en Anki? A través de mazos y tags. Los mazos, como decíamos, son estos. Los puedes organizar por tema, los puedes organizar por clase, los puedes organizar por año incluso, o por temas pues muy grandes como las especialidades. Puedes tener mazos más pequeños, pero yo te recomiendo que no sean un desglose tan grande de mazos, es decir, que tengas 3 o 4 mazos nada más o como submazos, porque si tienes demasiados te va a pasar que el desglose de tus mazos es enorme, ¿sale? Y conforme vayas avanzando y creando muchas flashcards, te vas a dar cuenta que eso no es factible. Entonces tenemos algo que se llama tags. ¿Qué son las tags? Son etiquetas que tú le puedes poner en la parte inferior a ¿cómo se llama? A tu pregunta y que te va a mostrar a la hora de hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a previsualizar esta. Este es espirometría, lo sacamos de una guía de práctica clínica, tratamiento de asma en edad pediátrica y estas son las tags. Estas son las que a mí me interesan porque yo sé que estoy hablando de asma, sé que estoy hablando de MI neumo y de pediatría neumopedio asma. Son todas las que se pueden relacionar a esta pregunta. Entonces así no me pierdo tanto y digo, ok, por ejemplo, yo quiero ver pediatría neumo asma, todas las que se relacionan y si le doy clic me van a salir todas las preguntas que tengan esa etiqueta. Para eso necesitas un complemento. Bueno, entonces nuestra organización por títulos y subtítulos será en mazos y tags. Después viene la explicación. Para eso es la creación de campos. Si yo tengo varios campos, por ejemplo aquí, tengo la pregunta, tengo el encabezado, que era el título, por ejemplo, de la pregunta cuando tengo varias preguntas relacionadas. Tengo la explicación y el extra. Aquí es donde voy a escribir yo qué es lo que a mí me va a decir que es la respuesta. Déjenme buscar alguna. Aquí la onda es que tú te vas a poner ahí en la explicación puntos clave, ¿no? A tener en cuenta durante tu examen, por ejemplo, durante la situación, ¿no? ¿Qué cosas clave te puedes decir tú en esa explicación o en ese extra para que te quede claro por qué esta es la respuesta? Habrá situaciones en las que no lo necesites y con una imagen sea, o un screenshot, por ejemplo, sea más que necesario o más que suficiente, perdón. Y habrá ocasiones en las que necesites explicarte cosas, por ejemplo, en enfermedades que apenas estás empezando a conocer, que desarrolles un poco el tema dentro de la explicación. Bien, en este extra decíamos, en esta parte de la explicación decíamos que necesitamos calidad, ¿no? Con nuestras propias palabras tratar de explicar. Podemos agregar imágenes, definiciones y algo muy importante de esto son los links. Si nosotros no ponemos links, no vamos a saber de dónde sacamos la información y muy probablemente se nos haga así como de, ay, ni siquiera me acuerdo de esta flashcard. ¿Estará bien la información? ¿Será adecuada? ¿Será lo que necesito saber? ¿O será simplemente un, una pregunta X que descargué y que no me va a funcionar, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta ese tipo de cosas cuando estemos creando nuestras flashcards, agregar la información adecuada. Bien, revisión y modificación. Cuando tú estás revisando tus flashcards en tu primer estudio, te vas a dar cuenta que hay flashcards que no te funcionan, es decir, cosas que no te aprendes, cosas que están muy difíciles, cosas que le tienes que dar una y otra vez a la saqué mal, la saqué mal, la saqué mal, repetir, repetir. Llevas 3, 4 veces y no, ni siquiera te acuerdas de cómo es la respuesta. Mejor revísala, mejórala,
cámbiala. No tienes que estudiar algo que no te sirve o que no entiendes. Para eso es el hecho de tener una base de datos modificable, para que si tú no entiendes una pregunta, si no entiendes el tema, puedes crear preguntas más sencillas, puedes desglosar la pregunta o puedes cambiarla o modificarla. En lugar de una imagen de un algoritmo, mejor pon la pregunta. En lugar de una imagen de hueco, pon una pregunta directa. En lugar de una respuesta súper desarrollada de 2 o 3 renglones, pon una palabra para que puedas empezar a memorizar y puedes ir modificándolas. Pongo, por ejemplo, aquí algunos de los complementos que yo utilizo para esta parte que es la parte del browser. Ahorita les voy a poner igualmente cuáles son los complementos y qué función realizan, pero lo veremos en la siguiente sección. Por lo pronto vamos a pasar a la parte 4, que es la repetición espaciada. En Anki, los logaritmos nos dicen que repitamos las cosas una y otra vez en base a la programación. Lo sacamos en cada uno de nuestros mazos. Al final tenemos un botoncito como de herramientas, ¿no? O de opciones. Nos vamos a la parte de opciones, le damos clic y nos abre esta pantallita. Normalmente tú la tendrías así. Esta es la programación que viene de la página de internet que te mencionaba o de una página que se dedica a enseñar idiomas. Si tú tienes esta programación, te puede servir a lo mejor para idiomas, incluso yo recomiendo cambiarla, pero pues no nos sirve para medicina porque nos va a estar repitiendo la pregunta en 1 minuto, aunque la hayamos sacado bien, luego en 10 minutos y luego va a empezar a multiplicarlas con los porcentajes y los repasos que tienen por acá. Son un montón de cálculos y un montón de cosas a tener en cuenta. Yo te voy a dejar mi programación ahorita en pantalla, la que estoy utilizando para estudiar el examen y la que estoy utilizando para medicina. Esta es la que yo te recomiendo a ti, la de medicina. Estos son los pasos en minutos en los que te va a salir la flashcard si la sacas bien. Siempre mostrar tarjetas nuevas aleatoriamente, a menos que quieras que vayan en orden. ¿Por qué? Porque en un examen no te van a poner las cosas en orden. Los pacientes no te van a llegar en orden y tampoco te van a decir las cosas en orden. Te van a decir todo por ningún lado y tú tienes que ir dándole estructura. 100 tarjetas nuevas al día es lo que yo considero que es algo bueno promedio si estás estudiando mucho todos los días. Intervalo para pasar tu flashcard o para que sea, digamos, que ya la estás aprendiendo, 6 días, intervalo para fácil 8, facilidad inicial de 250% y enterrar tarjetas nuevas relacionadas hasta el día siguiente. Repasos. Aquí lo puedes poner lo que tú quieras. Yo le pongo esto para no tener un límite, porque realmente nunca voy a llegar a casi 10,000 flashcards. Eso para mí no es sano. Pero puedes tener hasta 2,000, 3,000 repasos en un día muy, muy pesado en el que tú quieras pues darle una edición, una limpia, ¿no? A tu Anki, por ejemplo, y que te lo permita hacer el bonus para fácil 140, modificador de intervalo 100%, intervalo máximo de 120 días. Puedes modificarlo como te digo, como tú quieras, pero sí te recomiendo que vayas intentando y que por lo menos te quedes con una programación una semana para que veas cómo te sientes y cómo se van modificando y programando tus flashcards. Siguiente, los olvidos, pasos en 10 minutos, 10 y luego 1440, que es prácticamente un día. Disculpen por eso del gas, se va a escuchar por ahí de fondo. Intervalo para nuevas 10%, intervalo mínimo 3 días y el umbral para sanguijuelas 8, es decir, las que estás olvidando, las que no te aprendes. Y por acá te dejo nada más ignorar tiempos de respuesta mayores de 180 segundos. Y en la descripción tú puedes poner lo que tú quieras. Puedes ponerte algo de apoyo, por ejemplo, y te va a salir cuando abras tu mazo, te va a salir en esta parte de aquí, ¿no? Bien. Esa programación puedes ponerle pausa si quieres para irla copiando conforme yo la vaya diciendo, pero igual la vas a tener en una publicación de mi Instagram. Te lo dejo abajo en la cajita de información para que puedas ir y ver la screenshot y ver los números más claro y puedas copiarla en tu Anki. Entonces esto es lo que decíamos, esa repetición se basa en ese logaritmo que te acabo de mostrar y lo que hace es mostrártela en 1 minuto si la sacaste bien, y luego en un día si la sacaste bien, y luego en 3 días para que no la vuelvas a olvidar, y luego la siguiente semana, y luego en 2 semanas, y luego en un mes, y así nos vamos para que esa pregunta no se te olvide. ¿Qué pasa si a ti se te olvida? Bueno, Anki te la va a repetir con intervalos más chiquitos, para eso es la modificación de los olvidos, por ejemplo. Bueno, esto es básicamente de lo que se trata Anki. Ahora, yo quiero saber cómo modificarlo, cómo agregar complementos,
¿Cómo hacerlo más personalizable? Bueno, para eso tenemos estos complementos. Como verás, yo tengo bastantes. Vamos a irnos en orden para que los puedas conocer y puedas agregarlos. Add Table. Nos ayuda para añadir tablas. Vamos a ver si por aquí tengo algunas. Me parece que en pediatría. Ok, entonces tenemos una tabla. La programación de aquí te va a permitir crear tablas de lo que ya tengo un video por si quieres ir a aprender cómo se hacen estas tablas, para que puedas tener este tipo de información o este tipo de preguntas, donde tú tengas la pregunta relacionada, por ejemplo, de un lado y la relación del otro lado con un hueco. Puedes crear o combinarlo con cualquier tipo de nota, con cualquier tipo de pregunta, pero básicamente es eso, es tener una tabla donde puedas tú relacionar y tener cierta información a recordar. Todo para que tenga mucho más orden, por así decirlo. Te dejo el video abajo linkeado por si quieres ir a ver de qué se trata este add-on y puedas utilizarlo adecuadamente. Por lo pronto, perdón, por lo pronto te dejo el código para que puedas instalarlo. Esta es la página principal, también te dejo el link en la parte de abajo y esta es la forma en la que lo programas. ¿Sale? Bien, entonces el código es 1237-62-1971. Lo instalas, recuerda que le damos aquí en la parte de herramientas, complementos, descargar complementos y aquí es donde estaríamos copiando todos estos complementos para que se instale. Le damos OK, se instala, reinicias tu Anki y pues prácticamente ya puedes usarlo. Vamos a pasar con el Advanced Browser. El Advanced Browser es un complemento que te sirve para el explorador. Lo que te permite es modificar, vamos a verlo. Este es el browser. Entonces yo puedo, por ejemplo, mover esta, modificarla de lugar para tener yo digamos, los campos que yo quiera aquí para poder explorar mis flashcards. Por ejemplo, me permite ver la programación, cuándo la creé, cómo es la pregunta, en qué deck está, cuál es el intervalo en el que me va a aparecer, cuántas veces la he olvidado. Si te fijas, no hay tantos números o tantísimas repeticiones porque trato de hacer las flashcards bien, el porcentaje de las correctas. Por aquí tengo una que tengo 86%, otra que tiene 85% y así nos vamos para que tú vayas viendo que te falla más el tipo de carta que es, o sea, por ejemplo, este es un hueco, y las etiquetas para que tú puedas ver, déjenme hacerlo grande, ok, ahí estuvo. Entonces, si tienes muchas etiquetas, también puedes organizarlas de esta forma e incluso revisarlas en ese orden. Y pues es bastante útil tener este tipo como de Advanced Browser. Además hay algunas funciones. Voy a hacer un video para explicarte porque es bastante extenso este complemento para que puedas buscar cosas en particular, por ejemplo, aborto. Y ya me sale todas las flashcards que tengan la palabra aborto. Bien. Te dejo también cómo instalar este add-on. Es este código de aquí. Lo dejo un momento para que puedas copiarlo en caso de que quieras copiarlo. Y pasamos con el siguiente add-on. Advanced Review Button Bar. Este es... no lo voy a explicar en este video porque es un poco complicado. Es un botón que te permite modificar estos botoncitos y que se vean así, ¿no? Que se vean chulos, que se vean guapos, que cambien de color cuando lo señalas, etc. Lo veremos específicamente en un video, pero si quieres ir aprendiendo a modificarlo, te recomiendo que lo vayas instalando, que vayas viendo cuáles son las modificaciones. Y se recuerda que se configuran todos los add-ons que tienen configuración desde aquí. Pues, aquí escoges las opciones que quieres ponerle, el tipo de color incluso que se señala cuando estás estudiando, etcétera. Te voy a mostrar si nosotros nos podemos estudiar. Estos botoncitos pues también salen con esa modificación, ¿no? Y cuando le das observar la respuesta, esto es lo que se modifica. Ese add-on es lo que hace Advanced Review Button Bar. Hay que tener cuidado con todos los add-ons que instalamos, porque a veces algunos add-ons no se llevan bien con otros debido a las programaciones y puede haber alguna interferencia. Pero por lo pronto, todos me funcionan en la versión 2.1.31. Ahorita te la pongo en pantalla.
Tenemos el Anki Simulator, también lo vamos a ver más adelante, ya que te permite simular en cuánto tiempo vas a estudiar cierta cantidad de flashcards y ver cuánto tiempo tienes que insistirle a tu estudio. Anki Zoom te permite simplemente hacer zoom en tu pantalla. Ya algunas versiones de Anki lo traen predeterminado. Pues lo hacemos grande, control menos, control más. Algunas imágenes sí se hacen grandes, algunas no. Entonces todo dependerá de cómo funcione el add-on y cómo estén estructuradas tus flashcards. Pero eso es lo que hace Anki Zoom. Te dejo por aquí también el código 538879.081. Luego nos vamos a Anki Mode. Anki Mode es un complemento que nos va a permitir usar nuestro celular como si fuera un control remoto. Le damos aquí Anki Mode y te aparece esto. Tú con tu celular, con Google Lens, puedes escanearlo y te va a aparecer una página de Google Chrome. Una vez que lo hagas, te va a aparecer, voy a tratar de ponerle screenshot aquí en pantalla para que puedas observar qué es lo que te aparece en el celular. Entonces, básicamente lo que hace Anki Mode, una vez que le das a Google Lens y que te aparece el código QRS y empiezas a trabajar, te abre una pantallita así. Hay varias formas. A mí me gustó esta primera. Y el botón derecho es para darle bien y el botón izquierdo es para la saque mal. Entonces así puedes controlar desde tu celular tu Anki para estar estudiando como si fuera, por ejemplo, en la tele, ¿no? Y te acuestas en el sillón, te acuestas en tu cama y lo tienes de lejos y no tienes que tener la computadora todo el tiempo encima de ti. Y así nada más estás un poco más cómodo y puedes estar mucho más tiempo estudiando flashcards. Haremos también un video para modificar o para enseñar cómo se modifican las opciones. Voy a quitar mi pantalla para ver cómo se modifican las opciones de Anki Mode y puedas utilizarlo y sacarle todo el provecho. ¿Sale? Bueno, básicamente este es Anki Mode. Te pongo también por aquí el código para que puedas instalarlo. Recuerda que en la parte de abajo, antes del código, siempre vienen qué versiones se soportan por estos complementos. Habrá versiones que no sean aptas para los complementos que vayas a instalar. Entonces, ten cuidado con eso. Si te marcan algún error, simplemente desprográmalo, por así decirlo, o inhabilítalo. Bien, vamos a ver. ¿Qué más nos puede servir? Browser Table Editor. Este complemento lo que nos permite hacer es tener nuestro explorador abierto, así, seleccionar la pregunta y que nos salga de este lado, para que si estamos, por ejemplo, editando una sección grande de preguntas, podamos ver la pregunta del lado derecho y del lado izquierdo toda nuestra programación del explorador o todo lo que tenemos en el explorador. Porque normalmente aparece acá abajo y a mí la verdad no me era factible porque te alteraba mucho cuando le dabas clic a una pregunta y luego la deseleccionabas o se quitaba la pantalla, cosas así. Es solamente para tenerlo de este lado. Y la verdad a mí me gusta mucho más, incluso visualmente es mucho más organizable, por el hecho de que tengo muchos campos por editar. A veces tengo mucha información y necesito que esté grande. O que esté verticalmente, pues que esté desarrollado. Porque si lo tienes aquí abajo, prácticamente solo se ven estos dos, la respuesta y la pregunta. Entonces, te recomiendo ese complemento. Se llama Browser Table Editor Site. Te dejo también por aquí el código para que lo puedas copiar. Vamos a ver qué más nos puede servir. Clickable Tags. Este complemento es muy bueno. De hecho, si estás estudiando gran cantidad de flashcards, lo que te permite es hacer lo que vimos anteriormente. Tenemos alguna pregunta y tenemos tags abajo y lo que me permite es ver todas las preguntas relacionadas en mi explorador con ese tag en caso de que yo tenga alguna duda o en caso de que yo quiera saber, ok, qué preguntas se relacionan a este tema en particular. Entonces, también es muy bueno, es muy factible y te salen, la verdad, muy chulas, muy bonitas. Vamos a hacerlo, perdón, más chiquito. Básicamente, si se fijaron que, por ejemplo, con el zoom, esta imagen en particular no se hace grande ni chiquita, solamente las letras. Hay algunas imágenes que sí agarra, otras que no. Bueno, vamos a seguir viendo el siguiente complemento. Este ya lo vimos en un video, es Close Overlapping.
Te dejo el link abajo en la descripción, a ver si te está apareciendo también por aquí arribita. Este es el código, déjame hacerlo más grande para que puedas copiarlo. Este es el código. Para lo que te ayuda o para lo que puede ser bueno es para crear preguntas seriadas. Vamos a ver, por ejemplo, close overlapping. Ok. Close overlapping. Ok. Vamos a ver. Aquí. Entonces, Anki Close Overlapping lo que te permite es hacer preguntas seriadas tapándote las respuestas de varias cosas, pero sin mostrártelo cuando te pregunta algo. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, aquí me pregunta cuál es el porcentaje de desprendimiento en un abrupto incipiente o leve versus el desprendimiento moderado y severo. Pero a pesar de que sí hay datos, no me los está mostrando como cuando es un hueco simple, que sí te muestra las demás respuestas. Entonces, para eso nos puede servir close overlapping. Por ejemplo aquí, ¿no? Esta tiene dos preguntas, pero si te fijas, nada más me pregunta una, independientemente de que este también esté con un hueco. Y la siguiente pregunta me muestra esta, pero no esta. Entonces, cuando yo quiero que me tape las dos cosas, como cuando estamos aprendiendo una lista de cosas, será muy funcional el close overlapping. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué otro complemento nos puede servir? Ya llevamos Add Table, Advanced Browser, Anki Mode, Better Search, Browse Table Editor, Clickable Tags, Close Overlapping. Vamos a ver qué más. Frozen Fields, que seguramente ya lo conocen, nos sirve para congelar campos. Si yo agrego una flashcard, la información que esté aquí no va a perderse, pero ya lo tenemos en algún otro video. Si quieres ir a checarlo para ver cómo funciona, se llama Frozen Fields. ¿De acuerdo? Te dejo por aquí también el código para que lo instales. Tenemos Google Translate, que funciona si estás estudiando varios idiomas. Hierarchical Tags. Este es muy bueno, yo lo empecé a usar hace poco apenas. Y más bien a entenderlo, porque ya lo tenía. Lo que te permite es organizarte por tags. Es muy similar a lo que sucede cuando te organizas por mazos. El problema es que cuando te organizas por mazos, no puedes estudiar, por ejemplo, varias cosas del mismo tema que estén en otros mazos. Por ejemplo, yo tengo asma en MI, por ejemplo, en neumología tengo asma, en pediatría tengo asma, en RetonArm tengo asma, en vacunas tengo asma y en algunos otros mazos tengo asma. Entonces, si yo quisiera estudiar todo el tema de asma de una misma vez, pero todas están en diferentes mazos, no puedo hacerlo. Pero si todas tienen el hashtag asma, puedo yo ver cuáles son todas las flashcards que lo tienen, asma, asma, asma. Y si te fijas, están en diferentes, pueden estar en diferentes decks. Ahorita creo que solo están en MI. Ahorita están, me parece que, aquí están, aquí. Todas las de pediatría me salen aquí, ¿no? Entonces, este es bastante funcional si quieres, por ejemplo, filtrar decks, que lo veremos en una clase más particular. Pero pues es muy cómodo organizarte por tags en lugar de completamente por mazos. Entonces yo te recomiendo eso. Si vas a estudiar temas que se relacionen entre sí, pero que no puedas tú tener en un mismo mazo debido a tu organización o que no quieras tú estar ahí modificando tus flash, ponle una tag, ponle una etiqueta y va a ser mucho más sencillo poder encontrarlas incluso. Bueno, tenemos algunos otros, pero uno que a mí me gusta mucho y con el que vamos a trabajar el Pomodoro es Life Drain. Life Drain es una barra de vida, literalmente, que te aparece cuando estás estudiando. Por ejemplo, vamos a estudiar esta barra azul que tú puedes observar aquí. Déjenme mover esto. Esta barra azul que tú puedes observar aquí es tu barra de vida. La programas dependiendo de los minutos que quieras estudiar.
Entonces, si tú vas a estudiar 1 hora, pues le pones el número de minutos que tiene 1 hora. Si vas a estudiar nada más 10 minutos, el número de minutos que tiene esa hora. Y le pones 0 recover, porque si le pones, por ejemplo, 5 cada vez que tú respondas, si le pones 10, 20, cada vez que tú respondas algo bien, te va a recuperar vida. Y entonces ya no es algo tipo Pomodoro, sino ya estás simplemente jugando con una barra de vida, como si estuvieras jugando, pues. Tampoco yo habilito el damage, el daño, porque eso quiere decir que me quito vida cada que respondo mal. Y el punto es tener una barra azul abajo que me indique cuánto tiempo estoy estudiando. Y cuando ya se va a llegar o ya se va a acabar, pues ya voy a terminar de estudiar, me voy a dar mi break, mi descanso de 10, 15 minutos y vuelvo a estudiar con mi barra de vida activada. Te muestro cómo se ve. Voy a ir a un mazo donde va a desaparecer rápido. Probablemente aquí desaparezca rápido. Entonces vamos a estudiar y si observas cómo va bajando, y aunque yo le dé, por ejemplo, bien a la pregunta, no me debería desaparecer si está bien programado como en mi mazo principal, pero observa qué pasa si yo le doy que la saque bien, se recupera. ¿Qué pasa si yo le doy que la saque, que la saque mal? Dependiendo de cómo la tengas programada, se va a comportar. Entonces yo te recomiendo que hagas esto, tengas tu life drain y simplemente va a ir bajando poco a poquito, conforme vayas tú estudiando tus temas y aunque las saques mal o las saques bien, no se va a modificar, simplemente te va a ir quitando. Esto es un método efectivo que podemos utilizar relacionando a la técnica Pomodoro. Bien, de los complementos que te estoy dando ahorita, vamos a ver Life Train, creo que es este. Te dejo el código para que lo puedas instalar. Son los que más me van a servir a mí a la hora de implementar las técnicas de estudio que vimos al principio. Hay muchos más que te puedo recomendar en este momento y que estaría muy chingón que los tuvieras, pero vamos a hacer algo. Para no tardarnos tanto en esta clase explicándote de qué se tratan todos estos, ya tengo un video donde recomiendo la gran mayoría de los que vienen adelante y para ya poder explicar cómo se hace una flashcard utilizando todos estos complementos que acabo de mencionar y los que mencionaré en algunos otros videos o ya hemos visto en algunos otros videos, vamos a pasar directamente a la creación ya de preguntas y te voy a dejar un post, una imagen en Instagram para que puedas ir a verla y copiar los códigos y ver ahí mismo de qué se trata cada uno de estos complementos. Ahora vamos a pasar a lo que más nos interesa, la creación de flashcards, el hecho de tener una base de datos. Lo primero es entender qué tipos de preguntas quiero realizar o qué preguntas son más factibles para mí realizarlas. Lo que te puedo recomendar es que siempre tengas tu pantalla dividida. Puedes tenerla en 2, en 3, puedes tener tu pantalla de plano, por ejemplo, así, y tener tu clase de este lado y tener nada más tu creación de preguntas del lado izquierdo o del lado derecho, como tú quieras, para que puedas tomar también pantallazos. Por ejemplo, vamos a tomar un pantallazo de aquí, ¿no? Y copiar la imagen en mi pregunta. Eso se utiliza con la herramienta recortes y creo que hay un shortcut en el teclado, pero no soy mucho de ese shortcut. Prefiero hacer un recorte para poder editar incluso la imagen, subrayar lo que tengo que ver, etc. Vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo con esta guía de práctica clínica. La verdad no sé de qué. Ok, diabetes. Muy bien. Por ejemplo, súper básico, ¿no? Vamos a hacer una pregunta nada más con esto que aquí. Esto de aquí. Pregunta. Esa es mi pregunta. Yo necesito responderla. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntarme esto y lo hago hueco. Ya tengo una pregunta teórica, pero ¿cómo voy a saber yo de dónde saqué esto? Ah, bueno, pues hago un recorte de mi guía de práctica clínica, voy y la pego. Listo, ya la pegué. Otra, necesito el link para yo saber de dónde lo saqué. Pues voy a la parte o a mi campo donde tengo los links y le pongo GPC DM gestacional, ¿no? Por ejemplo. Ya. Esto vamos a ponerlo en mazo prueba.
Y ya tengo mi pregunta, así de sencillo. Que quiero hacer una explicación o quiero ponerle alguna explicación, adelante. Que quiero poner algún video, lo vamos a aprender a hacer en un curso más adelante de cosas un poquito más avanzadas. Pero básicamente es esto, tener una pregunta, tener la opción de tu explicación, tener una imagen de dónde lo estás sacando y tener un recurso. Ahora, ¿cuántos o cuáles son los conceptos que estamos utilizando como técnicas de estudio? Bueno, estamos utilizando prácticamente todos, porque una vez que empecemos a estudiar esta pregunta, tenemos la explicación, tenemos los recursos, tenemos nuestro Pomodoro con nuestro Life Drain, tenemos la explicación si es que la pusimos, tenemos la repetición, tenemos el hecho de poder volver a leer, eso es parte de la revisión o de la repetición espaciada que podemos volver a leer, que es lo que la guía de práctica clínica nos sugiere, ¿no? Por ejemplo, aquí subrayamos y copiamos o cortamos esta imagen y podemos en cada pregunta que nos salga esta imagen, vamos a poder leerlo y una y otra vez. Y de esta forma nos vamos a grabar, vamos a aprender qué es lo que dice la guía de práctica clínica, qué es lo que dice tal algoritmo. Estos son guías de práctica clínica de México, ¿de acuerdo? Pero puedes utilizar cualquier libro, cualquier artículo. Y básicamente eso es lo que hacemos cuando estamos creando una pregunta. Ahora, yo por ejemplo quiero crear una pregunta caso clínico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, paciente femenina de más de 20 años de edad, embarazada, con obesidad y mal control alimenticio, no sé, ¿qué más le podemos poner? Bueno, vamos a dejarla así, embarazada con obesidad y mal control alimenticio, ¿no? ¿A qué? O vamos a ponerle aquí, mantener, se sugiere mantener las cifras de TA por debajo de 130, 80. Ya tienes por aquí ya una pregunta tipo caso clínico, donde te ponen un paciente y te dicen, esta es la pregunta teórica, contéstala, ¿va? Y esto es lo que se puede hacer ya explorando y ya teniendo un poco más de experiencia viendo las preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, niveles de control de asma, y yo me hago 3 preguntas y tengo mis imágenes. Lo mismo, me hago un montón de preguntas, esta es una tabla, vamos a ver cómo se ve, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver cómo se ve, y esto es básicamente como yo tendría que contestar. Mi programación me dice, muéstrame 2 atrás para ver, ok, la posición en un test de Vision con puntaje 2, obviamente la posición del cervix seguramente será anterior, ¿no? Y aquí está, sistema de puntuación de Bishop, ¿de dónde lo saqué? Remarks. Los remarks en este tipo de preguntas son el extra. Nos ayuda a valorar la maduración cervical. Menos de 6 iniciar maduración cervical con misoprostol, más de 7 inducción al trabajo de parto. ¿No? Tengo algunas imágenes de dónde he sacado las cosas, etcétera, ¿no? Estos son el tipo de preguntas que te pueden ayudar. Y así nos vamos. Y vas creando las flashcards conforme a ti se te antoje. Puedes modificarlas en el momento en el que quieras. Puedes volver a agregar cosas en el momento en el que quieras. Hay muchos complementos, como verás, y no te los voy a poner todos en este momento porque efectivamente son muchos, y ya he hecho videos anteriores de cómo instalar complementos y cuáles son los que más utilizo. Ahorita simplemente por ayudar un poco a entender cómo funciona esto de implementar técnicas de estudio dentro de Anki, pues son esos algunos de los complementos que yo utilizo. Pero básicamente es que tú puedas ir relacionando, que tú puedas ir modificando tu Anki hasta que sea lo suficientemente adaptable a tu forma de estudio. Cada persona, cada paciente, cada médico funcionamos de forma distinta, no aprendemos igual. Y es por eso que Anki es tan valioso como una herramienta de aprendizaje, porque puedes modificarla de la forma que tú quieras. Si tienes alguna duda, te recomiendo o te dejo por aquí mi Instagram para que puedas visitarme, para que puedas mandarme algún mensajito si es que tienes alguna duda. Y yo siempre contesto y
estoy normalmente siempre al pendiente de dudas de alguna personita que me manda algún mensaje pidiéndome algún complemento o alguna función extra de Anki. Aquí también, no diario, pero cada 2 o 3 días pongo algunos complementos, el código y cómo funcionan básicamente. Y en el canal de YouTube, pues por ahí tenemos ya algunas clases y algunas cosas que te pueden ayudar. Comparto también algunos videos, ejemplos que te pueden servir y algunas publicaciones donde relaciono todo esto de la creación de flashcards con las técnicas de estudio, entre otras cosas. Entonces te dejo por ahí abajo mi Instagram para que puedas contactarte conmigo. También no olvides que de vez en cuando estamos sorteando algunos de estos mazos que tú puedes observar en los videos que te pueden ayudar a entender un poco más tanto los complementos como la creación de flashcards y tener algunos ejemplos ya para poder estudiar. Hay de casos clínicos y hay mazos básicos donde vemos anatomía, fisiología, entre otras cosas. Si te interesa, no dudes en seguirme por ahí por Instagram, mándame un mensaje si quieres que platiquemos, también doy algunas clases gratuitas, nada más las programamos con un poco de tiempo para algunos seguidores. Y básicamente es esto, es ver qué dudas tienes en vivo y cómo te lo resuelvo yo. Bien, si tienes alguna duda, pues eso, te dejo por ahí mis datos. Esto sería todo por hoy. Sé que no es una clase tan completa, pero es una clase introductoria. Y con los demás videos iremos viendo qué es lo que necesitas tú saber de Anki, muy específico a complementos específicos y a funciones específicas. Más adelante también vamos a aprender a programar, vamos a aprender a modificar los complementos, vamos a aprender a resolver problemas que tengamos en un futuro con los complementos. Y pues eso, te dejo el video, espero que te haya gustado, espero que de algo te haya servido por lo menos un poquitillo por ahí algún tip y nos vemos en un próximo video. Chao.